Renacimiento cristiano. ¿Por qué nunca hubo una reforma? Usamos el término todo el tiempo y hablamos sin cesar de la teología que lo creó y que luego fluyó de él como si realmente existiera y lograra algo. Pero es una fantasía. Nunca hubo una reforma. No hay iglesias reformadas y la teología reformada es una ficción. Este nombre inapropiado es ahora una trampa mortal que aquellos que desean perseguir el reino de Dios deben reconocer como tal si desean evitar otros 40 años en el desierto. Bueno, pueden pensar que estoy a punto de abandonar el barco y convertirme en católico romano, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Mi punto es que la iglesia romana no fue reformada y nunca ha sido reformada. Es cierto que debido al surgimiento de los estados-nación, tiene menos poder hoy que en el siglo XVI, pero es tan corrupta doctrinal y moralmente hoy como lo fue en el siglo XVI. De hecho, incluso más corrupta en algunos aspectos. Lo que llamamos la reforma no fue una reforma en absoluto, fue un éxodo. Los reformadores nunca reformaron la iglesia romana. Ningún reformador logró tal reforma. Y si uno lo hubiera hecho, los protestantes no lo reconocerían como reformador en absoluto. El mal uso de palabras y términos puede ser una gran trampa. Los reformadores no reformaron ninguna iglesia. Si lo hubieran hecho, existiría hoy una iglesia católico-romana reformada. No existe tal iglesia. Más bien, dejaron la iglesia romana o fueron expulsados de ella y luego comenzaron de nuevo. Construyeron una nueva iglesia por completo. El término correcto para lo que hicieron los reformadores es renacimiento eclesial, es decir, un nuevo nacimiento de la iglesia. No reformaron la iglesia, dejaron la iglesia católica romana y su trabajo llevó al renacimiento de la iglesia cristiana en una nueva forma. Desafortunadamente, la palabra renacimiento se usa para el renacimiento humanista, que precedió a lo que llamamos reforma, y por lo tanto, su uso para describir el trabajo de los reformadores es probable que cause confusión, aunque en algunos aspectos la reforma fue parte del renacimiento y en otros aspectos no. Entonces, sin embargo, el término renacimiento eclesial es la descripción correcta de la gran obra que realizaron los reformadores. Bien, puede decirse que no era la iglesia lo que los reformadores estaban tratando de reformar, sino la fe cristiana. Ese sería en principio un argumento válido, si fuera cierto, y entonces la palabra reforma se usaría correctamente. Pero ese no fue el caso. Fue la iglesia que los reformadores se propusieron reformar. Pero esto fue un fracaso, y fue un completo fracaso. Lo que hicieron fue abandonar el odre viejo. En otras palabras, no era el vino el problema, no había nada malo con el vino, no necesitaba reforma. La existencia de muchas personas que deseaban reformar la iglesia antes de la reforma muestra que la fe cristiana estaba viva y coleando. El problema era el odre, no el vino, y fue el odre lo que los reformadores abandonaron porque no pudieron reformarlo. En esto estaban siguiendo la enseñanza de Jesús, lo reconocieran o no. El odre se había vuelto inútil. Seguro querían reformar y querían reformar la iglesia de Roma, pero eso no es lo que Dios les dio. Se necesitaban odres nuevos. Por supuesto, no niego que los reformadores hicieron un gran trabajo, lo hicieron. Lo que estoy diciendo es que la idea errónea de que reformaron la iglesia nos ha llevado por mal camino a la creencia de que debemos reformar la iglesia protestante apóstata moderna. Pero la reforma no es la respuesta. La iglesia protestante es irreformable. No porque Dios no pueda reformarla, por supuesto que puede, sino porque Dios no reforma las iglesias apóstatas. Si la sal ha perdido su sabor salado, ¿para qué sirve? ¿Para reformar? No, no sirve para nada, excepto para ser desechada. Yo no dije esto, el Señor Jesucristo lo dijo. Como dijo que los odres viejos son inútiles para contener el vino nuevo y que son necesarios odres nuevos. Y ahora parece que Dios ha arrojado el odre de la iglesia protestante, que es sal que ha perdido su sabor. No confíe en mi palabra, mire la historia.
¿Qué iglesias, una vez que perdieron su sabor salado, una vez que se volvieron inútiles y no fueron más que odres viejos rotos, una vez que fueron apóstatas, Dios ha reformado alguna vez? No la iglesia ortodoxa griega, no la iglesia nestoriana, que dicho sea de paso, fue en su apogeo una de las mayores iglesias misioneras que el mundo haya visto, pero en la época de Kubilai Khan era completamente inútil para Kubilai en su deseo de cristianizar su imperio. Ni la iglesia romana, ni la iglesia ortodoxa rusa, ni la iglesia copta. ¿Qué iglesias y cuándo Dios reformó una vez que se estableció este nivel de corrupción y apostasía? Ninguna que yo sepa. Quizás Dios ha reformado alguna y solo estoy mostrando mi ignorancia. Si es así, por favor díganmelo y me uniré inmediatamente. Por favor desengáñenme de mi ignorancia. La ignorancia no me sirve. Por favor sáquenme de mi miseria. Nada me agradaría más ni me aliviaría más en mi vocación. He buscado una iglesia así durante muchos años. No estoy hablando de encontrar una iglesia perfecta. Así que por favor no cite esa vieja frase trillada e inútil acerca de no encontrar nunca una iglesia perfecta. Es el débil mantra de cada papa de hojalata que está desesperado por aferrarse a su tiranía idólatra. Tales declaraciones son pura estupidez, y si tuvieran algún valor, harían inútil la obra de los reformadores. Recuerde que no estoy negando el trabajo que hicieron los reformadores. Eso fue necesario y vital. Lo que niego es que fue una reforma de la iglesia. Me parece incontestable ahora que, aunque Dios puede reformar las iglesias apóstatas, no lo hace. Dios nunca ha reformado una iglesia apóstata. Si la sal ha perdido su sabor salado, ¿cómo se puede volver a salar? Ya no sirve para nada, excepto para reformarse. ¿Es eso lo que dijo Jesús realmente? Por supuesto que no. Dijo, si la sal ha perdido su sabor salado, ¿cómo puede volver a salar? En otras palabras, no puede volver a salar. Ya no sirve para nada, excepto para ser tirada y pisoteada. Mateo capítulo 5, versículo 13. O creemos en las palabras de Jesús o no. Dios no reforma las iglesias apóstatas. Empieza de nuevo. El mosto de vino nuevo en odres nuevos para que no se desperdicie. No solo la Biblia, sino también la historia enseña esta lección. La iglesia protestante ha seguido el camino del resto. Es irreformable porque Dios no reforma iglesias apóstatas. La reforma no fue una reforma de nada, fue un éxodo y un nuevo comienzo, un renacimiento de la iglesia. No necesitamos más reformas, son inútiles porque Dios no se ocupa de las reformas de la iglesia, sino de los nuevos comienzos, los nuevos nacimientos, el renacimiento. Necesitamos un éxodo y un nuevo comienzo, un renacimiento cristiano. Pero este renacimiento debe ser mucho más amplio y exhaustivo que un mero renacimiento eclesial. Debe ser nada menos que el nacimiento de un nuevo orden social cristiano. Por supuesto, no me interesa discutir sobre meras palabras. He usado el término reforma toda mi vida cristiana, pero ahora debo reformar mi pensamiento sobre esto de acuerdo a la palabra de Dios. Estoy hablando aquí de reformar mi pensamiento, no la iglesia. Dios reforma a las personas, pero incluso eso es un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, Él es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Pero el punto es que Dios no reforma las iglesias. El problema aquí es que las palabras y los términos pueden engañarnos, y de hecho lo hacen. El lenguaje mal considerado puede llevarnos por mal camino en nuestro entendimiento. Por lo tanto, debemos someter nuestras mentes, nuestro propio proceso de pensamiento a la palabra de Dios para que pensemos correctamente. Las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo obra mediante la renovación de la mente. Por lo tanto, debemos ser disciplinados en nuestro pensamiento de acuerdo con lo que nos enseñan las Escrituras. Y la Escritura no enseña la reforma, enseña éxodo. No ha habido ninguna reforma en la historia de la iglesia, solo éxodos y nuevos comienzos. Pero hay un peligro aún mayor esperándonos aquí que simplemente ser desviados en nuestro idioma y pensamiento.
a saber, que al menos para muchos cristianos, la verdadera razón por la que se niegan a salir de Egipto es que han hecho de él un ídolo y prefieren la idolatría a la libertad, porque como lo expresó tan acertadamente John Owen, la iglesia es el ídolo más grande que jamás haya existido en el mundo. La reforma nunca sucedió. Los reformadores lo querían desesperadamente, pero no lo consiguieron. Le pidieron a Dios una piedra, pero Él les dio pan. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. Entonces, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Necesitamos un éxodo, no una reforma. Y necesitamos orar por un éxodo, no una reforma, porque Dios no nos dará una reforma. Y necesitamos orar de acuerdo con las Escrituras y la voluntad de Dios. Pero aquí está el punto importante. En nuestra generación nunca ha habido un mejor momento para comenzar este nuevo comienzo, este éxodo y conquista de la tierra prometida, que el presente, ya que Dios, en su gracia y misericordia, nos ha dado una excelente oportunidad para hacer este cambio necesario, cerrando estas terribles iglesias, estos templos de herejía y apostasía. Este es quizás y ciertamente, potencialmente, el mayor rayo de luz en toda la nube de Brocleo. Ha llegado el momento de que los cristianos se ciñan los lomos, comiencen un nuevo éxodo hacia la tierra prometida y reclamen su ciudadanía del reino de Dios, de aquellos que han tratado de despojarlos de él durante tanto tiempo. La reforma no nos llevará a donde debemos y deberíamos estar. Simplemente nos atrapará en el pasado. Un pasado que repetirá la parálisis, cobardía y fracaso que caracterizó a la iglesia del siglo XX. Debemos dejar Egipto, dejar la casa de la esclavitud y buscar la libertad bajo Dios que el Señor Jesucristo nos ha prometido. No hay duda de que hay muchas cosas en ese artículo que pueden tergiversar deliberadamente y dispararme en llamas. Por supuesto, diviértanse, no esperaba menos. Pero recuerde, cuando todo el argibargui haya terminado, todavía estará en una iglesia irreformable, con solo una salida bíblica históricamente probada, y aún se enfrentará a la misma elección: idolatría o éxodo. El reino de Dios no se puede alcanzar mediante la reforma de las iglesias apóstatas. Solo se puede alcanzar a través del éxodo y la conquista, el nuevo nacimiento, el renacimiento. No estamos llamados a reformar Egipto, las estructuras eclesiásticas corruptas y apóstatas del pasado, sino a conquistar la tierra prometida, es decir, discipular a las naciones. Cuando hagamos eso, y cuando busquemos primero el reino de Dios y su justicia, las naciones de la tierra vendrán a nosotros y dirán: enséñanos el camino del Señor. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Y todas las naciones se convertirán en discípulos de Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 19, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15.